en esta oportunidad estamos en esta oportunidad estamos hablando de algo muy importante, algo bien importante, y es poniendo fundamento. Como dice el pastor, voy a poner fundamento. Y yo creo que esta clase es todo fundamento. Es todo fundamento, toda esta clase es fundamento para que podamos después edificar nuestras vidas basado en esto que debemos creer en nosotros, y vamos a nombrar unas cuantas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar desde el principio y haciendo un recuento, un resumen de varias cosas que hemos hablado y que muchos de nosotros ya sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver desde el principio. Dios, el creador del universo, el creador de los cielos, el Dios todopoderoso, quiso rescatar al hombre, sabemos eso, y que Él se envió Él mismo en un cuerpo llamado Jesús. Él se envía en un cuerpo llamado Jesús. ¿Para qué? Para darse a conocer. Y sabemos que lo primordial de Dios era rescatar al hombre, pagar el precio que tenía que pagar, por lo cual Jesús pagó con su sangre preciosa para poder rescatar al hombre y volverlo al origen, volverlo a Él. Pero hay algo muy maravilloso que Dios hizo a través de Jesús. Y Jesús tuvo que entrar en este mundo, en este sistema del mundo donde nosotros vivimos, para romper, quebrajar un sistema de creencia, una estructura alrededor de nuestra mente, que es la que nos formó en el mundo, nos formó mientras íbamos creciendo, ¿verdad? Entonces, esto era algo bien, bien importante, que nosotros entendamos esto. Son cosas bien básicas que una vez que podamos entender esto, vamos a entender muchas otras cosas. Entonces, es importante saber que Jesucristo, cuando Jesús entra en el mundo y hace lo que tiene que hacer y paga por el pecado y se lleva en él todas las enfermedades, todas las maldiciones, en las cargas. Pero hay algo importante que él hizo mientras estaba aquí en la tierra, y comenzó a abrir las mentalidades de la gente, tratando él con las mejores palabras y de la mejor manera, usando diferentes tácticas, ¿verdad? De cosas prácticas del diario vivir, y él usó las parábolas. Y en esta tarde vamos a hablar precisamente de eso, de las parábolas, aunque no vamos a entrar en todas las parábolas, pero vamos a nombrar varias parábolas para ver qué es lo que él estaba usando, qué Jesucristo estaba haciendo. La mentalidad del hombre se formó creyéndonos, todo el mundo entero creemos que esta vida que vivimos aquí es la vida. Creemos que es la vida. Exacto. Entonces, creemos que la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, puede ser 70, 80, 100, 120 años quizás, y que esa es la vida. Y esa es la mentalidad del ser humano en esta tierra. Y la verdad es que esa no es la vida. La verdadera vida es la vida que Dios pretendió darle a sus hijos, a su creación. Es la vida que en Jesucristo Él nos trajo. Entonces, ¿qué sucede? La mentalidad del ser humano en este mundo es una mentalidad que está ya predispuesta a entender lo que es la vida, que es esto, lo que conocemos. Y, sin embargo, ¿cuántas veces hemos oído la expresión de que cada vida es un mundo, cada casa es un mundo, o cada familia es un mundo, cada cabeza es un mundo? Esa expresión, el que inventó esa expresión, pues fue muy correcto lo que dijo. Porque realmente es un mundo. Cada uno de nosotros tenemos una estructura que es nuestro propio mundo. La percepción que tenemos de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que cómo hemos crecido. Mi vida es un mundo, como yo pienso, como yo me dirijo, como es todo los conceptos que yo tengo de la vida, lo que yo pienso, es un mundo, ¿verdad? Entonces, en el matrimonio, la casa con los hijos es otro mundo. Una familia difiere a otra familia, es diferente a otra familia. No se hacen las cosas de esta manera, no, nosotros tenemos esta costumbre. Entonces es un mundo aparte de otra familia. Y aún las familias o el familión en conjunto, padres, tíos, abuelos, hermanos, primos, en sí, las familias grandes, también son una familia, es un mundo aparte de otras familias. Se dirigen diferente, hablan diferente, tienen costumbres diferentes. Entonces,
quiero que comencemos a entender esto. Cada cual vive en ese mundo creado desde la fundación del mundo, porque el mundo se fundó en una conciencia corrupta, eso lo hemos hablado en otras veces, ¿verdad? Entonces, ese sistema del mundo creó una manera de vivir y un concepto de la vida que no es la real vida. La real vida, Jesús vino aquí al mundo, Jesús descendió, Dios mismo descendió en el cuerpo de Jesús para traer la verdadera vida y para venir a abrirnos, a descorrernos el velo para que nosotros pudiésemos ver y entender que hay una vida mayor. Hay una vida mejor, que es la verdadera vida, que es la vida eterna, que es junto a Dios. Y yo meditaba que esto es como cuando el gusano se mete dentro del capullo y tiene un tiempo allí viviendo dentro del capullo. Y todos los seres humanos estamos en esa condición, viviendo dentro de un capullo, si se puede decir así, o pudiera nombrar una caja. Y como allí nos movemos y allí hacemos nuestras cosas y vamos a la escuela y trabajamos y vamos y venimos que creemos que esa es la vida. Pero realmente no nos damos cuenta que estamos limitados. La verdadera vida que Dios tiene para nosotros es una vida sin límites. Es una vida llena de poder, llena de autoridad, llena de dominio, llena de milagros, si se quiere, para que puedan entender. Es una vida llena de autoridad, que los seres humanos por lo general no la vivimos, algunos más que menos en ciertas cositas, en ciertas áreas, pero todos estamos como metidos dentro de ese capullo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venimos a Jesús, cuando reconocemos que Jesús es el Salvador, que Él vino y pagó por nuestros pecados, y lo recibimos y decimos, sí, de verdad yo soy pecador y de verdad que necesito un Salvador, y lo recibimos a Él, dentro de nosotros entra la luz, entra una luz, que es Él. Entra esa luz que nos ilumina, y entonces, si podemos visualizar que nuestra vida aquí en la tierra, o el concepto de vida del sistema del mundo, es como que estamos en una caja, entonces recibimos ese rayito de luz que nos abrió la oportunidad de conocerlo a Él, y Él nos salvó en el Espíritu, inmediatamente nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces la parte espiritual Dios la hizo toda Él, lo logró todo Él, y lo hizo Él porque nosotros no podíamos. Pero ahora hay una parte que es la que nosotros siempre estamos trabajando en ella. Es esa parte de salvar el alma. Salvar el alma del conocimiento de este mundo. Salvar el alma es ir rompiendo. Es como que aquel huequito se abrió y está el rayo de luz. Y entonces antes estábamos en esa caja o en ese cajón oscuro, por así llamarlo, para poder visualizar esto, ¿verdad? Vivimos en ese cajón oscuro, limitados, creyendo que somos libres porque podemos ir y venir. Pero realmente esa no es. Hay mucho más, hay mucho más. Entonces, al entrar ese rayito de luz, primero es como los gatos, saben mirar de noche, ¿verdad? Y nos acostumbramos a mirar en las tinieblas, en la oscuridad, con el velo puesto. Pero sin embargo, cuando entró ese rayo de luz porque el Señor nos salvó, ahora vemos mejor. Y muchos se conforman que dicen, ay, ahora vemos mejor, más claro, porque entró un rayo de luz dentro de mi cajón, mi vida, mi manera de vivir. Entró un rayo de luz, ahora vemos mejor. Muchos se conforman con eso y siguen viviendo en la misma situación, porque ya Jesús entró su luz en mi vida, pero aquí me quedo. Pero hay otros, en este caso como yo y como ustedes que están aquí, que no nos conformamos con ese rayo de luz. Cuando hablamos de luz, hablamos de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Decimos, no, comenzamos a golpear y a golpear y a golpear y a golpear para que comience a abrirse más y más y más y más, para que entre más luz y más conocimiento. Ahora, algo maravilloso que Dios ha hecho con la humanidad y con cada uno de nosotros es que Él no nos abre de golpe así y nos muestra toda la revelación. Él no abre así de golpe porque, aunque Él pudiera hacerla, nos haría daño.
Y yo le voy a explicar por qué Él nos haría daño. Si la revelación, Dios abriera de golpe y nos tirara esas paredes de esa caja, las tirara abajo y nos mostrara toda la revelación del cielo y todas las grandezas que Él tiene, nosotros quedaríamos que no entenderíamos nada. Primeramente seríamos vislumbrados con la luz de la gloria y veríamos tantas cosas que no sabemos explicar. Entonces Él no puede abrirnos una revelación así. Por eso es que la revelación es como la luz de la aurora, que va en aumento, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero el deseo de Dios es que nosotros, aunque estemos encerrados en esa vida, en ese sistema donde nacimos y crecimos todos los seres humanos, busquemos más de la revelación, porque hay mucho más. La verdadera vida está del otro lado, no esta que vivimos. La verdadera vida es la vida que Él pretendió para toda su creación. Entonces, Él pretendió demoler esta cajón donde estamos metidos, o ese capullo del gusano, demolerlo, pero el mismo gusano despacito va abriendo cuando está listo, hasta que pueda salir a la libertad gloriosa de una mariposa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos día a día aprendiendo la revelación, conociendo más y más de su grandeza. ¿Para qué? Para poder entender y conocer la vida. ¿Por qué? Yo leí en esta semana a Ezequiel, y Ezequiel, cuando estaba en el río Querer, dice que de pronto Dios dice, la mano de Jehová vino. La mano de Jehová lo que hizo fue descorrerle el telón, y le descorrió el telón, así como de golpe a Ezequiel. Y Ezequiel de pronto se encuentra, dice, viendo visiones, y un viento tempestuoso venía del norte, dice, y dentro del viento una gran nube, y dentro de la gran nube un fuego con un resplandor, y aquello brillaba, y dentro del fuego, dice, de pronto ve un ser, dice que ve una figura, y cuando ves dice que parecían 4 seres vivientes, y él está mirando toda esta visión, y cuando mira todos esos rayos y todas esas luces, y dice que veía 4 seres vivientes, y esos 4 seres vivientes, dice, como que se parecían formas de hombre, pero a la misma vez eran 4, pero cada uno de ellos tenía 4 caras, y más. Se va a sorprender, dice que 4 caras, y las 4 caras, pero uno era como cara de hombre, otro era cara de león, otro era cara de águila, otro cara de buey, y no solamente eso, cada ser viviente tenía 4 alas. ¡Wow! Y parecían hombres, pero sus pies eran derechos, dice, pero las plantas de los pies eran como plantas de los pies de un becerro. Ezequiel estaba anonadado por lo que estaba viendo. Ezequiel no entendía nada de la visión que estaba viendo, porque Dios le había descorrido el velo, y él estaba viendo la visión, y él no entendía nada, pero nosotros entendemos mejor hoy, porque eso representaba al Señor, ¿verdad? Pero él no entendía nada, pero Dios le había descorrido el velo, y él estaba viendo cosas grandiosas que jamás había visto en este mundo. Eso pasaría con nosotros hoy. Si Dios nos descorre el velo, empezamos a ver cosas que jamás vimos en este mundo, y no las podemos identificar, porque Ezequiel empezó a hablar de todas estas cosas y le decía, ¿cómo hombre? ¿Y cómo becerro? Y después que las ruedas giraban una dentro de la otra, y cuando abrían sus alas estaban llenas de ojos por todos lados esas ruedas, y tú dices, ¿qué es eso? No lo puedo entender, porque en esa otra vida, en la frecuencia de Dios, en el cielo, en la vida espiritual, en el reino de Dios, hay un montón de cosas que son extraordinarias, cosas que nunca hemos visto, cosas que nunca hemos oído. Si Dios nos abre el velo así de golpe y nos deja ver cosas así, y viéramos cosas así, después vamos por todas partes contándole a la gente, mira qué bien espiritual. ¿Qué creen ustedes que la gente va a decir de nosotros? Están locos. Isaías, por eso es que Dios. Isaías cuando vio las cosas que Dios le estaba mostrando, dice que él dijo, soy hombre muerto. Así es. Pero por eso Juan es que Dios... cayó como muerto. Juan cayó como muerto en el Apocalipsis cuando vio las cosas que Dios le estaba mostrando. Aunque ya había... ¿Cómo lo describía? Lo describía claro, terriblemente. Entonces, está describiendo más o menos lo que un hombre, al ver las cosas tremendas
y maravillosas que hay en el reino de Dios, cosas que no han subido a nuestra mente, cosas que no hemos oído ni han subido a nuestro corazón, no las podemos entender. Por eso es que Dios no nos puede abrir la revelación así de golpe y mostrarnos todo, porque nos quedaríamos como locos. Nuestro cerebro no lo puede coordinar, no puede aceptar todas aquellas cosas porque todavía nunca había visto, nunca había oído. Por esa razón, la revelación va en aumento como la luz de la aurora. Y Dios nos abre un poquito más, y un poquito más, y vamos viendo, y vamos entendiendo, empezamos a conocer y a experimentar la presencia de Dios maravillosamente. Empezamos a experimentar las verdades de Dios, porque la intención de Dios es que hagamos al fin y al cabo como esa mariposa que sale libre y nada la detiene. Vuela por aquí, por allá, hermoseando los aires con su presencia, mostrando las bellezas de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Jesús entró en esta tierra, que fue el mismo Dios metido en un cuerpo llamado Jesús, cuando Él entró en esta tierra, Él vino con la misión de, por supuesto, ir a la cruz y pagar, pero vino con la misión de empezar a tic, 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 tic. Dice la palabra que la palabra es como un martillo que parte la roca en dos, ¿verdad? La piedra. ¿Qué piedra? La piedra que tenemos alrededor de nuestra mentalidad humana, que fue hecha y formada con el sistema de este mundo, que no nos deja ver más allá. Entonces, ¿cuál fue el método que Dios usó para comenzar a abrir el entendimiento de cada uno de nosotros, que lo usa hasta el día de hoy? Fue precisamente a través de las parábolas. Fue a través de las parábolas. ¿Por qué? Jesús comenzó su trabajo desde el momento que comienza su ministerio. Él comenzó su trabajo hablando parábolas todo el tiempo. Y vamos hoy a mirar algunas de esas parábolas para poder entender más. Dijimos al principio, ¿verdad?, que toda esta clase es fundamento. Toda esta clase es fundamento. Quiere decir que no vamos a entrar en demasiados detalles de todas estas cosas, sino que estamos hablando un fundamento para que podamos luego edificar en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos me siguen? ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Amén. La meta de Dios es comenzar a abrirnos nuestro entendimiento, ir abriendo más y más esos huequitos en esa caja que vivimos, que le llamamos vida, para que entre más luz y más luz y más luz y más luz. ¿Qué sucede? ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna vez en la juventud? Yo digo en la juventud porque es cuando uno a veces duerme hasta las 12 del mediodía, ¿verdad? Los muchachos y todo. ¿Cuántos han experimentado que algún día han dormido hasta las 12 del mediodía, cuando el sol está fuerte, radiante afuera, y de pronto tienes tu casa todo cerradito, oscurito, y estás durmiendo, pero de pronto alguien te golpea la puerta y te golpea la puerta, y tú sales a la puerta y sales dormido, y cuando abres la puerta el sol te encandila y los ojos tú los haces así, y tu mente todavía no está sincronizada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ay, por favor, ¿verdad que eso pasa? Yeah. ¿Por qué? Porque hemos estado en la oscuridad y la luz de golpe nos hace, no podemos ver. ¿Eh? Nos hemos adaptado a la oscuridad. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Dios no puede abrirnos de golpe porque nos hace daño. Seguro. Pero Dios está deseoso que desde adentro de esa caja, esa vida, que creemos que es vida, nosotros, una vez que entró el rayo de luz, que Jesús entró en nuestras vidas, es una invitación a que nosotros querramos más y querramos más y querramos más, porque la intención de Dios es que logremos quitar todo esto y entonces entremos a vivir la vida de Dios. Ahora, la religión te enseña, quédate tranquilito en tu cajita. Seguro. Y el día que te mueras, vas a entrar a aquella vida que verás cosas que nunca viste, oirás cosas que nunca oíste, y en aquella vida será todo maravilloso. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá temores, no habrá nada. El día que te mueras, vas a ir allá. Entonces, la religión te enseña a mantenerte allí,
todo el tiempo cantando y esperando, esperando, esperando. Pero esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios no era solamente salvarte para que un día estuvieses allá, que todos vamos a ir un día allá. La verdad de Dios es que mientras estemos aquí en la tierra, nosotros representemos el reino de Dios. Pero para representar el reino de Dios, nosotros tenemos que haber alcanzado, haber entrado a esa vida de luz, a esa vida del Espíritu, porque sí se puede vivir aquí, porque Jesús fue el modelo perfecto que nos enseñó a vivir así. Y yo sé muy bien que hemos visto y conocido y oído de muchos siervos de Dios. Y si vamos hasta atrás del Antiguo Testamento, aún Enoc, viviendo tan cerca de Dios, caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. O sea que se puede vivir aquí en la tierra una vida en el Espíritu maravillosa, que usando nuestra palabra, nuestra boca, que por medio de la fe en esa vida que Dios nos ha dado, creyendo lo que Él hizo. Él juntó los cielos con la tierra. Él juntó los cielos con la tierra para cuando ahora enseñarnos a nosotros, enseñarnos que nosotros, estando aún aquí en la tierra, podamos ejercer el dominio, la autoridad, el señorío que Dios nos dio, porque Él ya nos los dio. ¿Que es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque esta mentalidad es una mentalidad que hay que cambiarla. Hay que cambiarla, hay que transformarla. Hay que transformarla. Cuanto más estamos en la palabra, es que es una cuestión de decisión. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta cajita que le decimos vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, nos damos cuenta que esta no es la verdadera vida que Dios quiere que vivamos, sino que Dios quiere que vivamos, que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, y vivamos la vida que Él quiere que vivamos. La vida que Dios preparó para nosotros de antemano, para que nosotros podamos vivir en ella. Entonces, Dios quiere enseñarnos cada día. Y vamos a ir leyendo las parábolas para ver los ejemplos que el Señor ponía. Exacto. El deseo de Dios es que una vez que identificamos esto que tú estás enseñando esta noche, de una manera muy preciosa y bajo una articulación muy gloriosa, el deseo de Dios es que despertar en nosotros interés, determinación, decir yo quiero eso. Si no hay la correcta motivación, no conoces nada, lo tenés todo y no conoces nada. Debe haber un deseo, debe producirse un deseo por conocer, y qué mejor que el apóstol Pablo. Él lo entendió. Él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado o haberlo conocido todo, pero prosigo, pero prosigo a la hacia meta, adelante, así es. prosigo al blanco. Él tenía un blanco, así es. y esto es lo que está cerrando esta noche, que este conocimiento del reino de Dios es un blanco delante de nosotros, que debemos de seguir, debemos de proseguir, debemos para poder alcanzar este conocimiento glorioso. Y llega un momento, pastora, que en el cual ya comenzamos a ser personas que sabemos entrar. No debemos de salir, pero por la expresión para identificar, sabemos entrar, sabemos si tenemos que salir por cualquier razón, pero aprendimos cómo el reino funciona, aprendimos cómo Dios en Jesús nos enseñó por las parábolas cómo esto funciona, y eso con la provocación, con la correcta motivación, nos lleva a entrar al mundo de Dios, al reino. Donde allí no hay imposible para cada uno de nosotros. Exacto. ¿Quién no quiere vivir sabiendo que no hay imposibles? Porque bueno, lo decimos, lo repetimos, no hay imposible para Dios, y si no hay imposible para Dios, no hay imposible para nosotros. Pero ¿lo estamos viviendo? Y yo creo, pastora, a lo que dijiste eso ahora, me acordé de algo que hace tiempo quizás no hablamos, pero cuando decimos, ahí nos damos cuenta de que no hay imposible. Y quizás nuestra mente en ese momento, cuando recibimos eso, escuchamos lo que acabamos de decir, se va a los milagros, se va a cosas grandiosas, fenomenales. Lo que tenemos que entender es esto: cuando Dios dice que no hay imposible, es que es posible
No vayas a ver al cojo pararse en la silla de ruedas, al ciego recibir. No. Es posible, ¿qué es posible? Que recibas este conocimiento. Es vivir esa vida. Es posible. Cuando él dijo es posible, está muy bien si en lo que vas caminando ves maravillas y cosas, normal. Eso es el reino supernatural. Exacto. Pero cuando hablamos de lo posible, lo que Dios quiere enfatizarnos es posible que ustedes entren a este conocimiento y que ustedes reciban el conocimiento. ¿Verdad? Es posible, no es imposible. No es imposible para Dios. Es posible. Amén. Entonces, vamos a leer en Marcos 4. Marcos 4 y vamos a empezar leyendo el verso 3. ¿Estamos ahí? Okay. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, nosotros no vamos a hablar específicamente de los detalles de esta parábola, porque cuántas veces lo hemos hablado y lo hemos enseñado, palabra por palabra, ¿verdad que sí? Pero lo que quiero mostrar aquí es, Jesús usaba algo, cosas prácticas, él sabía que él iba a traer las cosas que tenía él en su pensamiento, en su corazón, las tenía que traer a través de la palabra, de una palabra hablada. Ahora, esa palabra que él hablaba tenía que ser algo que la gente tenía que entender, porque el cerebro estaba adaptado a ciertas palabras de cierto conocimiento. Entonces, él sabía que conocían lo que era sembrar y lo que un sembrador hacía. Él sabía todas estas cosas que él dijo. Él sabía que la conocían, pero él estaba tratando de enseñar cosas espirituales y cosas de la moral de Dios y del carácter de Dios, tratando de traspasarlo con palabras y ejemplos, que esto lo llamamos parábolas. ¿Para qué? Para que pudieran entender, entonces aquí lo que quiere decir es que el corazón, nuestro corazón tiene que estar listo para recibir la palabra, porque si no pongo mi corazón como una buena tierra, entonces no voy a dar fruto. Entonces la gente comenzaba a entender lo que él estaba hablando, porque él traía enseñanzas espirituales. Por ejemplo, Mateo 13, 24, y vamos a volver a Marcos 4, así que lo dejan marcado. Por ejemplo, en Mateo 13, 24, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Él sabía que eso lo iban a entender, que un hombre puede sembrar buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces le estaba enseñando de qué es lo que sucedía, qué es lo que sucedió en el mundo. Entró una cizaña, entró algo que está arruinando la buena semilla que Dios había plantado en el mundo. Seguía enseñándole con parábolas. Dice que sin parábolas no le hablaba. Él les hablaba con parábolas, aunque a los discípulos les decía más, porque a los discípulos les revelaba mucho más. Vienen en Juan 15:5. Aquí esto es una prosopopeya, que es personalizar las cosas inanimadas, ¿verdad? Dice, yo soy la vid, en Juan 15:5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Aquí les está comparando la vid, los pámpanos, las ramas. La gente está oyendo esto y pueden visualizar, pueden tener la imagen de lo que es las ramas pegadas a la vid. Oh, entonces le está diciendo que debemos estar pegados a Él, debemos seguirlo si es que queremos dar fruto. Volvemos a Marcos 4. Del verso 21 vamos a leer. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Busqué lo que era el almud, y el almud era como una caja que la usaban para medida, la medida de los granos, la medida de cosas que vendían o compraban, era una caja, ¿eh? Entonces, ahí dice, ¿cómo van a poner la luz debajo de un almud? No es así, o debajo de la cama. No, la luz, el conocimiento que están recibiendo. Le dice, ¿no es acaso para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios quiere sacar a la luz todo lo que Él tiene para nosotros. Él quiere darnos ese conocimiento. Pero ¿estarán nuestros ojos preparados o todavía nos va a cegar tanto conocimiento? Poco a poco, cuanto más conocimiento nos vamos acostumbrando, nuestros ojos se van abriendo más a la luz. Nuestro cerebro va sumando información, entonces puede captar las verdades de Dios mejor. Entonces le dice en el verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mira lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Entonces, mirad lo que oís. ¿Qué importancia era oír? Porque él estaba diciendo, miren lo que oigan. Porque yo estoy tratando de enseñarles a ustedes cosas profundas y espirituales que si yo les hablara a ustedes con el idioma del cielo, si yo le quisiera expresar a ustedes las maravillas y grandes cosas que Dios tiene, y se los dijera con palabras del cielo, todos ustedes dirían, ¿qué dice? No entiendo, no sé lo que es. Pero él usaba, ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba tic, 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 abriendo esos huequitos en esa caja para que despacito entraran esos rayitos de luz y los ojos suavemente fueran acostumbrándose al conocimiento. La intención de Dios, acuérdense, es desmoronar esa mentalidad, esa estructura que nos formaron desde niños, para que entremos a la verdadera vida. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de día y de noche, o de noche y día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Todas cosas entendibles. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola compararemos? Yo me imagino que Jesús le hablaba todo el tiempo de parábolas, todo el tiempo estaba mirando a ver con qué puedo comparar. Entonces de momento dice Jesús, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Con qué lo compararemos? Estaba tratando de él, agarrar otro ejemplo para poder decírselo a la gente, para abrirles un poquito más el entendimiento. Él estaba hablando de un reino desconocido para la gente. La gente no conocía el reino de Dios, y mucho menos que era para nosotros, que era posible que nosotros pudiésemos vivir en el reino de Dios, no allá cuando nos muramos, sino que desde aquí. Entonces Jesús dice, ¿con qué parábola los compararemos? Me imagino que dijo, sí, ya sé. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra,
es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora fíjense, habíamos leído al principio, cuando leímos en el mismo capítulo 4, que leímos que el sembrador salió a sembrar. Dice que la semilla que cayó junto al camino, dice que las aves del cielo venían y se la comían. Tenemos que saber interpretar de acuerdo al contexto. Las aves de los cielos se la venían y se la comían, y interpretamos: los demonios te roban la palabra, y es verdad, porque con los pensamientos de dudas y de enojos y te roban el meditar en la palabra, te roban la esencia de la palabra. Pero también eso representa agentes, personas que con su manera de hablar, con su manera de actuar, con su manera de vivir erróneamente. Entonces, como aquí en la primera palabra que leímos, está representando a unos pájaros malos, dañinos, ¿verdad? Que son como los cuervos o las aves de rapiña, que verdad que hay aves malas que vienen y te roban las semillas. Entonces están representados, no solamente se representan los demonios, sino la gente que usa los demonios también para venir y hacerte daño, hablarte contrario, desanimarte, hablarte negativo, decirte cosas incorrectas. Entonces, en ese contexto podemos ver que las aves de los cielos se ven de esa manera. Pero en este contexto donde Jesús está hablando, cuando dice que después de sembrado crece y se hace mayor las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Bien? Cuando el reino se manifiesta, entonces, ¿qué sucede? Cuando el reino se manifiesta en nuestras vidas, dice: las aves de los cielos pueden recostarse sobre sus sombras. Nosotros vamos a ser de refrigerio para otra gente, vamos a ser de cobertura para otra gente. En este caso, las aves de los cielos aquí no representan gente mala ni demonios, sino gente necesitadas que andan de aquí para allá, pero llegan a un lugar donde tú manifiestas el reino de Dios, donde tú manifiestas el amor de Dios, la paciencia de Dios, la palabra de Dios. Tienes agua de vida para darles a esas personas. Entonces representas como un árbol que trae sombra, que trae refrigerio, que la persona puede descansar a tu lado, puede descansar escuchando tu palabra, porque es confortada. ¿Ve? Entonces siempre tenemos que mirar el contexto de lo que estamos hablando. Pero mira lo que dice el verso 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra. ¿Conforme a qué? Lo que podían. ¡Oh! Con muchas parábolas como esta les hablaba conforme a lo que podían oír. Quiere decir que hay muchas cosas que no podemos oír. Exacto. Quiere decir que Dios sabe que hay muchas cosas que Él quiere decirnos, pero no las podemos oír. Todavía no estamos capacitados para oírlas. Hay muchas cosas que Él quiere revelarnos, pero no las podemos oír. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales profundas, maravillosas, grandiosas, espectaculares, que nuestra mente todavía no la puede concebir. Quiere decir que son cosas supernaturales. ¿Por qué? Nuestra mente, nuestra alma, parte mente, necesita ser entrenada en la fe, entrenada en el conocimiento. Y mientras tenemos conocimiento, crecemos en la fe. Porque como decías el domingo, ¿cómo podemos creer en alguien que no conocemos? No hay confianza. Tenemos que conocerlo a Él. Por eso el conocimiento es tan importante, que mucha gente desecha. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, dijo Dios. Y sin embargo hay gente que desecha el conocimiento. Ay, ¿para qué tanto conocimiento? ¿Para qué tanto conocimiento? El conocimiento es el conocimiento de Dios.
El conocimiento de la resurrección de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de lo que Él vino a traer. No solamente nos salvó para que el día que nos muramos fuéramos al cielo y no al infierno, sino que nos salvó para que nosotros aquí en la tierra viviésemos el reino de Dios y lo manifestásemos, porque esa es la meta de Dios, porque eso fue lo que Él hizo al principio con Adán y Eva. Él trajo su reino aquí en la tierra y la intención era de que Adán y Eva se procrearan y se multiplicaran, multiplicando su reino en la tierra. ¿Para qué? Para que el ser humano que Él había formado era algo nuevo que el Dios había hecho, que era Dios en la tierra. No solamente Dios vivía en el ámbito espiritual, que es un reino real y verdadero, sino que Él ahora se daba el gusto de también vivir aquí en la tierra, en cuerpo físico. Pero sabemos que eso no sucedió. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, Él venció a la muerte, le quitó las llaves al diablo de la muerte, y Él pudo entonces traer, dice que ese era el deseo de Dios, ¿verdad? Juntar los cielos con la tierra en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos supuestos a adquirir este conocimiento para que de una vez por todas comencemos a caminar así. Entonces, dijiste esa cosa, decir algo muy poderoso y muy interesante, y que muchas veces es malinterpretado por lo mismo, por falta de conocimiento. Dice, ¿por cuánto desechaste? El conocimiento. La palabra desechar nos sitúa en un lugar de ¿es importante esto para mí o no es importante? Cuando hablo de la palabra desechar en mi espíritu, es como si yo viese una balanza, ¿verdad? Que es importante. Aquello que es importante para mí, que yo le echo mano, lo recibo. Lo que no es importante para mí, y aquí lamentablemente la iglesia tiene esta ambivalencia o esta falta. Lo que no es importante, no es importante el conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué leer tanto la Biblia, verdad? ¿Para qué escuchar la clase? ¿Para qué? Para dejar la casa y la televisión y venir aquí a escuchar, o cualquiera sea tu iglesia. Estás desechando el conocimiento. Y cuando habla de desechar el conocimiento, dice, por lo tanto, dice el Señor. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Por cuánto desechaste el conocimiento. Oído, no habla de salvación. Habla de algo mucho más serio que la salvación. Dice, por cuánto tú desechaste. Y acuérdense que la pastora acaba de leer ahora en Marcos 4 que dijo, en Marcos 4 dice que de la manera con que me diste, de la manera con que le pusiste el interés, de esa manera será medido aquello que aprende. Entonces, cuando la Biblia habla de desechar el conocimiento, es que decir, una persona que no tiene amor, no tiene vive con la poquita lluvia que cayó ayer, por decir así, ¿verdad? Entonces, apenas la luz, el rayito de luz. Apenas el rayito, y con eso, gloria a Dios, aleluya, y arma sus cosas. A lo que quiero llegar es a esto: desechar el conocimiento. Quiere decir que Dios te desecha del sacerdocio. ¿Por qué te desecha del sacerdocio? Porque la intención de Dios, el final del conocimiento, es que entendamos quiénes somos en Cristo ahora. Y en Cristo dice que somos reyes y sacerdotes. Y el sacerdote, si eres desechado del sacerdocio, quiere decir que no estás equipado para poder declarar delante de Dios y sus ángeles, y de todos los demonios, de todos los hombres, la verdad de Dios, porque ese es el sacerdocio. ¿Qué hace el sacerdote? Entra al templo y declara. Entonces, tengamos esto en cuenta, es tan importante, queridos hermanos. El desechar el consejo de Dios, el conocimiento, hace que Dios, y si nosotros estudiamos ese verso en Oseas, que dice de esa manera, usted va a llegar a entender por el Espíritu que no es que Dios te desecha, tú mismo te desechaste del sacerdocio, por cuanto no hay conocimiento en ti, no puedes ejercer sacerdocio, no sabes cómo, no puedes. Entonces, tengamos estas cosas, es tan importante, porque esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, con la motivación, con el deseo, con la motivación de llegar a la palabra. En esta noche estás escuchando, y si esto te es importante, me imagino que estarás, si puedes, si no estás manejando,
con un papel y un lápiz, o por lo menos con la Biblia, o haciendo alguna nota, marcando algo, porque se te está abriendo la luz del conocimiento. Así es. Lo que estás haciendo vos, de parte de Dios, es con el Cincel, cincel, el martillo. el martillo de Dios, que es su Palabra. Estás abriendo un huequito más grande, Así para que más luz pueda entra. entrar, y la luz que va a entrar nos va a capacitar un Así poquito es. más. Así es. Cuando la luz entra, el Señor dijo en el primer capítulo de Juan, dijo que las tinieblas no prevalecieron delante de la luz. Así es. No sé si lo estoy citando bien. Sí, yo sé. ¿Estoy citando bien, Señor? Las tinieblas no prevalecieron. Déjame leerlo, por favor, porque no me gusta decir algo que no lo dije correctamente, y es muy importante que nosotros seamos muy escriturales, pero muy escriturales. Así es. Juan 1. Miren lo que dicen, miren qué poderoso lo que la pastora esta noche está haciendo. Aquí está, Juan 1, el primer capítulo de Juan, el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz De los hombres. La luz en las tinieblas Resplandece. Eso es lo que quería decir. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, no pudieron mantenerse presentes, tuvieron que disiparse cuando la luz apareció. La luz es la palabra, que es lo que estás trayendo en esta noche. Así mismo. Luz sobre este conocimiento. Entonces las tinieblas que todavía hay en tu vida, o en tu mente, o en tu corazón, se tienen que estar disipando. Toma ventaja de esto. Se están disipando. El conocimiento que está resplandeciendo. Cuando Él lo está hablando, está resplandeciendo en aquel que estaba mirando por el pequeño huequito que había un rato. Ya para esta altura de la clase debe estar así de grande. Y por allí, cuanto más luz, más resplandece. Y cuanto más resplandece, las tinieblas tienen que huir de tu vida. Especialmente ahora lo que estás diciendo, porque nosotros hemos estado así por años, ¿verdad? Más y más y Claro. más. Y esa es nuestra oración y declaración todo el tiempo. Todo el tiempo. Espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, ¿verdad? Y sabiduría sobre nuestras vidas, porque eso es lo que queremos, más de Dios, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la luz ha ido en aumento, y nuestros ojos han ido adaptándose, Claro. y nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestra alma se ha ido adaptando. Por eso, cuando más revelación viene, pues la podemos agarrar mejor. Porque ya estamos entrenados en eso. Sin embargo, como decía, hay gente que desecha el conocimiento. ¿Por qué? Porque para ellos es como que ese rayito de luz es mucho, no lo pueden captar. Como no lo entienden, es mejor desecharlo para ellos. ¿Sí? Pero todo lo que requiere Dios es una actitud que sale desde nuestra voluntad, la actitud de querer más y más y más de Él, ¿verdad? Entonces el entendimiento debe abrirse sin límites para poder creer lo que Dios es capaz de hacer. O sea que nuestro entendimiento tiene que abrirse, sino Dios es capaz de hacer lo que Él quiera hacer. No limito a Dios. Entonces, ¿qué trataba de hacer Jesús a través de las parábolas? Él usaba el ejemplo de la naturaleza, él hablaba de los lirios del campo que no trabajan ni hilan, dice, pero ni aún, dice, Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Él usaba las cosas que él veía, él usaba incluso cosas de los animales. Y que dice, ¿quién de ustedes, dice, un hombre que tenía 100 ovejas, dice, si se va una de ellas, ¿verdad? Y se extravía una de ellas, no deja las 99 y se va atrás de la que se extravió, porque él sabía que eso lo conocían. Había pastores en medio de ellos. El pastor dice, sí, entonces como yo hago con la oveja, que voy y la busco donde sea, me está queriendo enseñar de que Dios se interesa por mí, aunque yo sea uno solo.
Entonces, Dios usaba cosas, el Señor usaba, Jesús, cosas diarias. Hablaba de experiencias. ¿Qué mujer dice que tiene 10 dracmas y pierde una? Dice, no, empieza a barrer toda la casa, enciende la luz y la barre y la busca hasta que la encuentra. Entonces, todas estas cosas continuamente Dios le estaba hablando en parábolas, con ejemplos. Pero no solamente usaba estas cosas. Jesús le encantaba sorprender a sus discípulos y vamos a ver con qué. ¿Qué otra cosa estaba usando Jesús? Quiero que visualicen esto. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él usó todas estas estrategias para empezar a romper ese caparazón que había en cada cabeza. Y que las palabras esas están escritas aquí para que nosotros hoy podamos leer esas palabras y que haga el mismo efecto que le hizo en aquella gente. ¿Amén? ¿Van entendiendo esto? Amén. Entonces, las parábolas son historias simbólicas narradas para enseñar la vida espiritual y la vida moral. ¿Estamos claros en eso, verdad? Amén. Bueno, cosas que no se pueden ver con estos ojos naturales, cosas que son del espíritu y no las vemos, Él las hacía visibles con ejemplos tangibles, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Marcos 4, otra vez, y vamos a ver cómo al Señor le gustaba hacer cosas extraordinarias para sorprenderles. ¿Por qué? Porque Él quería que en los discípulos despertara algo, que entendieran que se trataba de un hombre diferente. Miren lo que pasó aquí. En Marcos 4, verso 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, pues por supuesto, si ustedes leen esos capítulos, yo quiero que ustedes apunten estas citas y que después en la casa tomen tiempo y lean las parábolas completas. Y lean y mediten. Porque Él había estado enseñando con parábolas y ahora dijo, bueno, después de predicar, vámonos muchachos en la barca, salen. Y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal modo que ya se anegaba. ¡Wow! Las olas eran tan fuertes que parecía que ya se iba a hundir. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense la acusación que les hace. Los discípulos lo acusan al Señor de irresponsable. Lo acusan de descuidado. ¿No tienes cuidado que perecemos? No saben, todavía ellos no sabían con quién estaban hablando. Todavía no habían entendido que este no era un hombre regular como ellos. No lo habían entendido todavía. Acuérdense, sus mentes todavía estaban cerraditas. El trabajo de Jesús era abrirle el entendimiento para darles a conocer que hay otra vida. Hay otra frecuencia, otro mundo, si se quiere, que no es este en el que hemos vivido toda la vida. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús no sabía que iba a venir la tormenta? Sí. Él sabía. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que la barca parecía como que se iba a ahogar y que todos se iban que ellos iban a asustarse? Él sabía todo, pero igual él se fue a dormir a propósito. Lo que no tuvieron en cuenta. Y te voy a decir por qué a propósito. Porque, ¿se acuerdan cuando fueron a buscarlo por Lázaro? Que él dijo, esta muerte, esta enfermedad no es de muerte, no es para muerte, sino para vida, para la gloria de Dios. Quiere decir que él ya sabía de antemano lo que estaba pasando, pero él permite que las cosas suceden porque hay un propósito detrás. Había una enseñanza. Él tenía que mostrar que él era capaz de resucitar a una persona que había muerto hace 4 días, que no es imposible para él. En este caso, ahora él se va a dormir sabiendo lo que iba a suceder, porque él estaba preparando una plataforma para enseñarle a los discípulos lo que ellos podían ser capaces de hacer.
que ellos también tenían que aprender, porque lo que Jesús estaba haciendo era enseñándonos y enseñándonos a nosotros de lo que somos capaces de hacer cuando sabemos vivir en el mundo espiritual. Acuérdense que Él dijo que cosas mayores que los que yo hice ustedes harán. Así que nosotros tenemos que hacer las cosas mayores que las que Él hizo. Podemos ser capaces si aprendemos a vivir en la vida espiritual, en el espíritu. Allí hay una palabra que cuando la miraste, se repite la historia, se repite la historia hasta el día de hoy igual, ¿no? Hay veces personas que me dicen, pastor, tal cosa, y vos le decís lo que la palabra dice, lo que Dios dice, pero se les olvida cómo vinieron a ti, con qué mira vinieron. Los discípulos le dijeron, maestro, despiértate, que nos hagamos. No tuvieron en cuenta, y esto pasa tanto hoy en día en la iglesia, que ellos mismos debieron de haber entendido, ¿cómo acabamos de llamarlo? Maestro. Maestro. Y si yo le digo a una persona maestro, tengo que escuchar lo que el maestro, porque tanto allá como hoy, un maestro es una persona que enseña. Entonces, ellos no tuvieron ni en cuenta de lo que lo estaban llamando. Le hubiesen dicho, Jesús, le hubiesen dicho, óyeme, despiértate. Pero ellos mismos lo llamaron maestro y no tuvieron en cuenta. Ay, esto se ve tanto hoy en día en la iglesia, lamentablemente. Maestro, ¿cómo ustedes me dicen maestro y no hacen lo que yo les estoy enseñando? No se percatan. ¿Qué es lo que Jesús había dicho? Lo que ellos no tuvieron en cuenta, porque conocían, y conocían el Antiguo Testamento y conocían el libro de Isaías, que dice así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí atrás vacía, sino que irá y hará aquello para lo cual fue enviada. Ellos conocían a Isaías, ellos conocían esta palabra, sin embargo el maestro, como dice, había dicho pasemos al otro lado. ¿Cómo ellos no tuvieron en cuenta que la palabra que salió de la boca de Jesús no podía regresar atrás vacía? Jesús dijo, pasemos al otro lado y al otro lado tenemos que pasar, porque no va a regresar atrás vacía. Ahora, ¿por qué ellos cometieron este error tan grande? Porque todavía no lo conocían como Jesús quería que lo conocieran. Jesús preparaba estas plataformas así precisamente ¿para qué? Para darles a conocer las posibilidades que podían tener ellos si solamente ejercitaban la fe. Miren lo que sucede. Se para él y le dice, entonces dice, él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No tenéis fe en la palabra que yo hablé? ¿No tienen fe? Pero Jesús había preparado este cuadro precisamente para enseñarlos a ellos de esta posibilidad de que así como lo hice yo, así lo pueden hacer ustedes, si tienen fe. Si tienen la fe de Dios, de la misma manera que yo me paré y reprendí al viento y le dije a la mar, cállate, ustedes lo pueden hacer si tienen fe. Mi palabra no regresa atrás vacía. Entonces dice que, fíjense, ahora ellos empezaron a ver, o sea, ahora el rayito de luz, ahí el Señor le estaba descorriendo el velo un poquito más. Entonces dice, entonces temieron con gran temor, cuando vieron esto, temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Se hacían la pregunta, porque ahora su mente estaba siendo sacudida. Ellos nunca habían visto a ningún ser humano que reprendiera el viento e hiciera que el mar se aquietara. No lo hacía ningún ser humano. Por eso se preguntaban, ¿quién es este? Empezó a abrirse el entendimiento de darse cuenta que este era alguien supernatural. Este era alguien mayor.
¿Quién es este? Esto era algo mucho más grande de lo que mis ojos nunca han visto. Alguien sobrenatural. No era un simple ser humano. Este es alguien diferente. Este como que es de otro mundo. ¿Se dan cuenta cómo se empieza a abrir el huequito? Se empieza a desmoronar Sí. ese cascarón. Es decir, ¿cómo? ¿Que hay otro mundo? ¿Ya? ¿Que hay otra vida? ¿Que hay otra manera de la vida que conocemos? El velo se estaba descubriendo cada vez más. Entonces, el Señor quería que los discípulos vieran estas cosas y experimentaran estas cosas precisamente para que ellos aprendieran que ellos lo que podían hacer. Él los estaba sorprendiendo a cada rato con todas las demostraciones supernaturales para que ellos aprendieran. De la misma manera nos está enseñando a nosotros. Cada vez que nosotros leemos, el domingo lo decías maravillosamente, que estabas diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, entonces el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, el Dios de los profetas. Si lo hizo con ellos, el Dios de Elías, Eliseo, si los hizo con ellos y a ellos les respondió y milagros sucedieron cuando ellos oraron, lo hará también conmigo. Qué importante es conocer. Si nosotros no buscamos información y leemos y estudiamos e investigamos la vida de esta gente y el conocimiento que tuvieron en Dios y lo que sucedió con cada uno de ellos, si no conocemos el carácter de Dios, cómo se mueve Dios, qué habla Dios, si no lo conocemos, cómo podemos ejercer fe para nuestra situación. Cuando nuestras situaciones se presenten, nosotros tenemos que decir no. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios todopoderoso, el Dios que vino en Jesucristo, mi Salvador, no, a mí me responde y me contesta mis oraciones. Él me está viendo, Él me está mirando, no es imposible para Dios. Podemos creer, porque necesitamos la fe. Miren, vamos a mirar en Lucas 5. En esta ocasión, después de predicar otra vez con parábolas, les dice, en el capítulo 5, verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Ustedes vieron que Simón Pedro siempre era el más rápido en contestar? Un sanguíneo. De estas personas que apenas dice algo, ¡pum!, contesta rápido. Hay otros que son más calladitos, así más flemáticos, más que esperan que otros contesten y metan la pata a otro, ¿verdad? Yo conozco a algunos así muy calladitos que siempre esperan que otros hablen. Pero Simón Pedro era así parecido a nosotros, que hablamos rápido, ¿verdad? Entonces, Simón Pedro, él era rápido para hablar y a mí me parece ver, porque fíjense que cuando nosotros leemos estas cosas, nosotros tenemos que mirar el cuadro que estamos leyendo. Tenemos que meternos, como dice el pastor muchas veces, meternos en la historia, meternos allí, hacer de cuenta que estamos allí. Entonces a mí me parece ver que cuando Pedro le dice, maestro, fíjense qué rápido, ¿no? Porque él dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y él enseguida responde, dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué es eso? Es un comentario negativo que él dice inmediatamente. Un comentario negativo, pero a mí me parece que cuando le dice, maestro, toda la noche estamos trabajando y nada... Pero yo creo que Jesús se quedó mirándolo. Cuando Jesús se quedó mirándolo, dice, más en tu palabra echaré la red. Pero fíjense que cuando él dijo, más en tu palabra echaré la red, es como decir, bueno, a ver, vamos a decir, vamos a poner una ilustración de una situación que nos pasa. ¿Cuántas veces hemos tenido un carro que se nos fue la batería, verdad? Y le damos... Y verdad que no nos cansamos, volvemos otra vez. Y estamos 2 horas porque parece como que en un momento capaz que arranca.
Y le damos, y le damos, y le damos, y le damos, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos en esa situación hace 2 horas. Y sabemos que la batería cada vez está más muerta, porque la estamos gastando. Y de pronto llega alguien que tú respetas, una persona mayor, que, hola fulano, ¿qué te pasa? No, que se me quedó el carro sin batería. A ver, ponle la llave y arranca. No, si hace 2 horas que estoy arrancando, no arranca. Pero en esa situación, entonces tú, con respeto a la persona, le dices, no, pero si te quiere, volvemos a probar. Pero tú dentro tuyo dices, este no va a arrancar nada, si hace 2 horas que estoy tratando. Sí. Entonces a Pedro le pasó lo mismo. Dijo, más en tu palabra voy a echarle, pero dice, no vamos a hacer nada de peces porque trabajamos toda la noche y no hay nada. Pero en tu palabra, bueno, si tú quieres, vamos a volver a tratar. Pero adentro de él no creía. ¿Por qué sé que no creía? Por la respuesta, vamos a ver. Dice, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. El verso 6. Y habiéndolo hecho, pongan atención, encerraron gran cantidad de peces. O sea que él tiró la red y en ese momento se llenó de peces. Instantáneamente, fue instantáneo. Estaban esperando. Fíjense que fue instantáneo. Dice, entonces, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, ¿por qué sabemos que Pedro, aunque les dijo, en tu palabra echaré la red, no lo dijo con fe? Oh, en tu palabra, porque tu palabra, voy a echar la red porque tu palabra, maravilloso. No, si no nos hubiera pasado lo que le pasó. Exacto. Le pasó eso porque lo sorprendió. Se sorprendió. No lo esperaba. No lo esperaba. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Fíjense que Pedro inmediatamente reconoció. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Abriéndole un poquito más. Poquito a poquito. Dejándolos ver, yo soy alguien más sublime. Yo soy alguien del otro mundo. Miren lo que soy capaz de hacer. Si tienes fe, esto es lo que puede suceder. Por eso, lo primero que hace Pedro es identificarlo con un hombre santo. Tú eres santo, porque enseguida dijo, yo soy pecador, apártate de mí. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Entonces, cuando Pedro dijo eso, que él echaba las redes, él no creía. Pero en el momento que sucedió lo que sucedió, y recogieron todo eso, eso era una sorpresa. Por eso a Jesús le encantaba sorprenderlos. Cuando ustedes leen un montón de cosas así, van a dar cuenta cuántas veces Jesús preparaba el ambiente para sorprenderlos a ellos. Esa sorpresa era abriéndoles el entendimiento, para que pudieran ver que era alguien superior. La sorpresa fue tan grande que él cayó de rodillas, dice, sorprendido, porque ahora se daba cuenta que lo que estaba delante de él era alguien superior y mucho más grande. Entonces, vamos a ver algo más, que este milagro, fíjense, este mismo milagro se repite en Juan 21 y lo vamos a ver. Y en Juan 21 ya Jesús había resucitado. En Juan capítulo 21. Y el verso 1 al 19 vamos a leer. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Ahora, ustedes tienen que mirar este cuadro otra vez, métanse en la historia, imagínense en la playa, estamos en la playa, ¿ok? Entonces estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea que habían 7 discípulos en la playa. ¿Lo pueden visualizar? 7 discípulos en la playa. Uno estaría, pues ya me imagino, con sus piernitas cruzadas, con sus codos en la arena. Otros sentados. Otros quizás pateando algo. Estaban mirándose uno al otro.
Seguramente estaban comentando de todo lo que había acontecido. Ya Jesús se les había aparecido 2 veces después de la resurrección. Pero así como se les apareció, se les desapareció. Eso también era parte del entrenamiento. Ven que me fui, pero no me fui. Miren que estoy aquí. Era parte del entrenamiento porque ellos habían estado 3 años y medio caminando con él, junto con él, comiendo con él. Lo amaban, estaban con él, estaban aprendiendo cada vez más con él, entusiasmados con él, y de pronto aquel hombre muere, resucita y se les va. ¿Pueden imaginarse el cuadro allí en la playa, la tristeza que había, la soledad que sentían? Yo me imagino que estaban, ¿qué vamos a hacer ahora? Que yo no sé, y en eso, y estaban, ¿qué vamos a hacer? Y yo no sé, ¿por dónde empezamos? Sí, el Señor vino, pero se volvió a ir, y la tristeza. Yo me imagino que Pedro estaba así tirado en la arena y de pronto dice, se para Pedro y dice, me voy a pescar. Porque Pedro dice, voy a ir a aquello donde yo me sentía cómodo, que yo conozco. Yo pescaba antes, ya el Señor se fue. Acuérdense que todavía no había venido el Espíritu Santo. Todavía estaban en el proceso de aprender qué es lo que iba a pasar después de la resurrección. Entonces Pedro dice, se para, yo me parece verlo, se para y dice, me voy a pescar, porque allí estaban las barcas encalladas en la arena. Me voy a pescar, dice Pedro. Esto se acabó todo. Y sale Pedro y se levanta los otros. Vamos a ver lo que dice. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, vamos a pescar. Un deprimido siguiendo a otro deprimido. Exacto. Ya se acabó todo. Ya, Jesús se fue. vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Si no sabemos ni qué vamos a hacer. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Seguro que estaban pensando, este es alguien que quiere a ver si le damos algún pez para comer, porque tiene hambre este hombre. Lo está esperando a ver si salimos con peces para darle, porque si tienen algo de comer. No. Entonces dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahí. Entonces, la echaron. Y cuando la echaron, fíjate lo que pasó. Y ya no podían sacar, dice, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Yo no sé si ustedes pueden sentir el entusiasmo. Mi Señor, que se me había desaparecido y ahora otra vez está ahí. El entusiasmo de Pedro. Pedro así con lo loco y atravesado que era y tantas cosas que hizo mal hecha. Pedro era un apasionado por Jesús y rápido agarró su ropa y se ciñó su ropa y se tiró al agua y salió rápido. Pero fíjense lo que hizo. Parece que Pedro cuando llegó se quedó parado mirándolo y no hizo más nada, sino que se quedó petrificado mirándolo. Por esto. Dice, entonces echaron y ya no podían por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Eso era otro milagro, porque 200 codos era bastante cerca de la orilla y sin embargo alcanzaron a agarrar 156 peces de cantidades enormes, peces grandes, de golpe. Entonces, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y pan, dice. Jesús le dijo, trae de los peces que acabas de pescar. Entonces, como Simón era el que había llegado primero, pero seguramente estaba ahí parado mirándolo, inmediatamente que dijo, trae de los peces que acaban de pescar, Simón sale corriendo y él mismo, fíjense, de la actitud de felicidad que tenía, que agarró esa red y la subió toda él solo, porque mira lo que dice. Dice, y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Los otros habían bajado del barco y estaban todos así parados, mirándolo. Fíjense, nadie hablaba una palabra, solamente lo miraban. Estaban frisados, petrificados. Y dice, y les dijo Jesús, venid, comed. Porque Jesús tenía preparado pan y pescado. Entonces, todos parados así, yo parece que los veo, todos parados. Y Jesús le dice, venid, comed. Nadie se movió. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora, dice que ninguno se atrevía a preguntarle tú quién eres, y en el corazón ellos sabían que era el Señor. Sabían que era el Señor por la experiencia que habían tenido antes de los peces y ahora la habían vuelto a tener. En su corazón sabía que era el Señor, pero dice que no se atrevían a preguntarle quién era. ¿Por qué? Quiere decir que cuando estaban mirando al Señor lo veían diferente. No que su cara ahora era diferente cara, era la misma cara, pero su apariencia era una apariencia sublime, una apariencia perfecta, una apariencia hermosa. Y fíjense la lucha que estaba teniendo la mente de ellos. En la mente de ellos, por eso no se atrevían a preguntar, ¿y tú quién eres? Porque en el corazón sabía que era Él, pero a la misma vez lo veían tan perfecto, tan sublime, tan hermoso, sin ninguna muestra, a no ser las manos y los pies, ¿verdad? Que decían, pero hace pocos días estaba destrozado y lo vi muerto. ¿Cómo es posible? Eso era la mente. El cerebro estaba taca, 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 tratando de, como una computadora, de poder situar y decir, es el mismo hombre. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque era algo que para un ser humano es imposible. Que un hombre tan destrozado y muerto en una cruz, y a los 3 días de haberlo visto resucitado, ahora lo ven allí, y en su corazón sabían que era Él. Pero cuando lo miraban, estaba tan bien, que en su mente no lo concebían. Por eso no se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Y Jesús, me imagino que Él estaba sonriendo, los miraba, porque se daba cuenta que ellos estaban todos anonadados, mirándolo. Y Jesús dijo, estos nos van a venir a comer, mejor los llevo yo. Él se para y le lleva el pan y los peces y le empieza a dar a cada uno. Miren lo que dice. Entonces dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. Él tuvo que pararse, caminar hacia ellos, y ellos estaban, toma, agarra, come. Ah, ok. Tú también, come. Entonces todos estaban como, tuvo que el Señor ir a darle, porque ellos no salían del asombro de ver esta maravilla que estaban viendo. Es decir, cuando le dio de comer, se estaba manifestando. Porque como vos decís, él era un ser perfecto en ese momento. Les estaba abriendo más y más el conocimiento. Yo creo que la razón que les dio de comer, esto acaba de venir a mi corazón, es porque ellos habían sido protagonistas de 5.000 hombres y mujeres que Jesús le dio de comer, y después 4.000 hombres y mujeres que le dio de comer. El hecho de traerles y decirles, coman, aquí está, lo estaban identificando, estaban teniendo el entendimiento de aquel Jesús que había orado y había dado de comer, incluso la noche de la Santa Cena también. Todos esos eventos se estaba revelando. Se estaba revelando a ellos como un hombre supernatural. Que era lo que se quería estaba enseñar. revelando, exactamente. Exacto. Además, algo supernatural que pasó allí es que Jesús llegó, ¿y de dónde sacó el pescado? O sea, el pescado vino a él y él lo pudo cocinar para cuando ellos llegaran. Entonces, ellos estaban experimentando cosas supernaturales en ese momento. Pero cada vez que cada uno de nosotros experimentamos cosas supernaturales que nos pasan muchas veces, continuamente. Dios nos habla, continuamente Dios nos muestra, continuamente Dios nos contesta en pequeñas cosas todo el tiempo. Son cosas supernaturales
que a otros no les suceden, Exacto. pero nos suceden a nosotros. Ujú. ¿Sí? Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, ahora miren, qué maravilloso Jesús. Él estuvo 40 días en la tierra después que había resucitado, 40 días, se presentó muchas veces a más de 500 personas para que lo vieran. Pero Jesús no perdía el tiempo, estaba continuamente enseñando, era el maestro, estaba enseñando, les estaba abriendo el entendimiento, les estaba rompiendo ese cascarón para que aprendieran a dejar de lado la vida del mundo, que no era como ustedes aprendieron, es de otra manera. Y miren lo que les dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le preguntó. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Pedro, despierta, despierta. Yo no te llamé a que fueras a pescar peces. Ya esa es la vida antigua. Yo te llamé para otra cosa. Así es. Te llamé para una vida más profunda. Necesito que tú abras el entendimiento y que aprendas a vivir en esta vida sobrenatural para que alcances a mis corderos, a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde no querías. Mas cuando ya seas viejo, cuando ya seas maduro, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte glorificamos a Dios? Con la muerte de nuestro ego, con la muerte de nuestra propia voluntad. Muero a mi voluntad para hacer la tuya, oh Dios. Amén. Esa es la única muerte que glorifica a Dios. No que nos muramos. Todos nos vamos a morir algún día, pero eso no es lo que glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es que nosotros muramos a nuestro propio ego, a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso glorifica a Dios, porque entonces podemos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que Él murió y se entregó por mí. Entonces, de esa manera, glorificamos a Dios, porque entonces somos una persona caminando aquí, pero es Él manifestándose a través de cada uno de nosotros, porque yo no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Yo no hablo lo que yo quiero, sino que hablo lo que oí el Padre. Esa es la muerte que glorifica al Señor. ¿Sí? Y dicho esto, señaló: sígame. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que Jesús no vino para hacer una exhibición de sus poderes. Miren qué poder yo tengo. Miren, yo soy Dios y todos los poderes que yo tengo. Jesús no vino para eso. Él vino para enseñarnos y mostrarnos una vida, la vida que nos pertenece a nosotros vivir. Él fue el modelo que vino a enseñarnos: esta es la vida que le pertenece a ustedes vivir. Estas cosas que yo he hecho las tienen que hacer ustedes. Ustedes son capaces de hacerlo porque yo triunfé, yo ya abrí el camino, yo ya saqué al enemigo de delante de ustedes, ya los dejé libre para que ustedes puedan vivir de la misma manera que yo viví aquí. Ustedes lo pueden hacer recostados en mí, por la fe en mí, caminando con mi palabra, recostándose en mi palabra, con mi ayuda y con mi gracia. Ustedes pueden vivir de la manera que yo he vivido aquí delante de los ojos de ustedes. Todo el tiempo, eso es lo que Él estaba haciendo. Entonces,
Asimismo nos sorprende a nosotros, descorriéndonos continuamente ese velo. Cada vez que venimos a aprender la palabra de Dios, el velo se va abriendo más y más y más, porque más y más vamos entendiendo, más y más vamos siendo capacitados, más y más vamos siendo fortalecidos. Esa es la intención de Dios. Esta es una de las razones por lo cual Jesús vino aquí a la tierra. Entonces, para terminar y finalizar aquí, así como Jesús le dijo a Pedro, parafraseando, ¿no? Pedro, cuando te pregunto si me amas, y tú me dices, oh sí, yo te amo, Señor. ¿Pedro me ama? Sí, Señor, te amo. La tercera vez, ¿me amas? Ya Pedro reacciona y dice, un momento. Él entonces me está queriendo hablar. Yo no puedo ser tan rápido. Sí, Señor, sí, yo te amo. Él me está hablando de otro amor. Él me está hablando de un amor que no es el amor humano. Él me está hablando de un amor que entrega todo. Porque Jesús le estaba diciendo, ¿me amas como estos? ¿Cómo amas a estos? Tienes que amarme con un amor más sublime. Es el amor del cual yo te estoy hablando, es un amor de entrega. Así como yo me entregué por cada uno de ustedes, ese es el amor que de verdad ama a Dios. El amor de entrega. Me entrego completamente a ti para hacer tu voluntad y tu obra, porque te amo. Reconozco lo que hiciste para mí. Es demasiado grande que Él nos haya abierto el camino y nos haya perdonado y nos haya dejado entrar en su reino. Eso es demasiado sublime para que nosotros no podamos decir, Señor, entrego mi vida a ti. ¿Qué tú quieres que yo haga? Él se merece toda la gloria. Él es el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, de los cielos, de las galaxias, de todo lo que existe. No es imposible para Él. Él nos ama y quiere que nosotros amemos de la misma manera. Entonces, para participar de su reino tiene que ser por fe, entregándolo todo. Debemos entregarlo todo, entregar nuestra vida. Y acuérdense que el que entrega la vida por causa de Él, dice que no la pierdes, sino que la hallas. Entonces, ¿ves qué es lo que digo? Si entregamos esta vida, que es lo que nosotros conocemos, esta es mi vida, esto es lo que yo hago, así lo hago, así lo hicieron fulano, mengano, sultano, el otro, mis abuelos, mi tierra, esta es la vida. No, esta no es la vida, esto que estamos viviendo nosotros no es vida, es existencia. Es una existencia bajo un sistema diabólico, que nos hace creer que tenemos límites, que no servimos, que no podemos, que no tenemos, que así como nacimos vamos a morir. Todo ese tipo de cosas. Esta no es la vida. La vida que Dios tiene para nosotros es mucho más superior. Es la vida espiritual. Y a eso es lo que nosotros estamos continuamente golpeando y golpeando y golpeando. Y seguiremos golpeando con ese martillo de la palabra, ¿verdad? Amén. Así que, bueno, dijimos que estábamos poniendo fundamento. Vamos finalizando ya. Que estábamos poniendo fundamentos, y estos son fundamentos. Fundamentos, nosotros tenemos que pararnos y decir, Dios quiere que nosotros vivamos la vida de Él, porque cuando vivimos la vida de Él, pero tenemos que soltar la nuestra. Tenemos que soltar la nuestra. Cuando morimos a esta vida que nosotros conocemos, hallamos la vida. No podemos hallar la vida sin soltar esta vida, porque no podemos vivir las dos vidas. ¿Me explico? Entonces debemos no podemos. Entonces, bueno, espero que los que escuchen por a través de Facebook puedan haber entendido esta palabra y se animen cada día más a entregar sus vidas al Señor, porque ahí es donde encontramos la verdadera vida. Los bendecimos a todos, los declaramos bendecidos, súper bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.